Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Ana María Cubas Longa, fiscal provincial penal del Ministerio Público. El tema de su exposición, las víctimas en la trata de personas. Bienvenida, doctora Ana María Cubas Longa. Muy buenos días a todos ustedes. En principio, agradecer a la congresista Rosario Sacieta por esta invitación a un tema que realmente nos afecta a todos nosotros. Felicitar también a Ricardo Valdés, quien siempre, desde un principio que hemos integrado el Grupo Multisectorial Permanente, hemos venido trabajando en este tema. Asimismo, al coronel, que nos ha ilustrado enormemente lo que es, ¿qué podemos decir?, lo que es la trata de personas. La que habla ha sido exintegrante del Grupo Multisectorial Permanente en representación del Ministerio Público. El tema que me ha tocado trabajar ahora es sobre la víctima de trata de personas. Para entender a quién consideraríamos víctima, pues acá dice deberíamos hacer un trabajo de campo, o en todo caso el efecto Boomerang, ¿no? A ver si nosotros en algún momento nos podemos sentir como una víctima de trata. Porque para enfocar este tema, previamente tenemos que sentirlo. Tenemos que tocarnos en el corazón y decir, ¿por qué vamos a preocuparnos de un tema, como ya nos han señalado mis antecesores, es un tema de lesa humanidad? Un tema que ataca la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales, derechos que son inherentes a todo ser humano. Todos sabemos que la trata de personas, que es la esclavitud del siglo XXI, no es de ahora, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que nos viene desde de larga data. Si no recordemos la trata negrera, la trata de los coolies, el sistema de enganche, en fin. Pero ahora, en el pleno siglo XXI, todavía seguimos hablando de una esclavitud, con todos la globalización, con todos los fenómenos que nos viene a proteger los derechos fundamentales, y estamos acá una mañana de un lunes convocados a un tema de tanta importancia y que afecta, como vuelvo a señalar, los derechos fundamentales de la persona. Ya el coronel nos ha señalado estadísticas. Acá están leyendo las estadísticas a nivel internacional, números, ¿no? Nos dice la OIT que hay un promedio de 12, 3 millones de personas que en algún momento son víctimas de trata a nivel mundial. La misma fuente nos dice de este número, 1.039.039 están siendo explotadas sexualmente. La OIM nos señala otros informes, otras cifras. Cifras van, cifras vienen. De repente es importante para nosotros entender, caramba, sí, es un problema que afecta a todos. Pero yo consideraría que más que las estadísticas, porque a nivel nacional también contamos con otras estadísticas. Siguiente, por favor. Y el coronel nos ha dado las estadísticas del RETA. Ahí tienen ustedes que yo he puesto otras cifras, que las bajé del internet, porque efectivamente el sistema RETA nos tiene actualizados con las estadísticas. El Observatorio de Criminalidad también trabaja otras cifras. Nunca nos vamos a poner de acuerdo entre las cifras del Ministerio Público y del RETA, porque no todas las denuncias que van a la policía, o que van a la policía van a la fiscalía, pero no todos los que directamente denuncian a la fiscalía van a la policía. Por lo tanto, siempre tenemos estadísticas diferentes. Pero estas cifras que nos han dado tan detalladamente el coronel, ¿es realmente lo que sucede en el Perú? Sin irnos afuera, ¿no? ¿Realmente esas son las cifras? No, lamentablemente no. Yo consideraría, de mi labor de fiscal, de lo que ya estamos trabajando en 2004, involucrada realmente en el tema, diría que ese es ni el 10% de lo que realmente es el fenómeno. Nos decía el coronel una invocación, por favor, si conoce a alguien que se reconozca como víctima, denuncien. La víctima no va a denunciar, porque la víctima no se reconoce como tal. Los operadores judiciales, policía, fiscales, Poder Judicial,
lamentablemente tampoco tenemos sensibilizado lo que es el tema. Venimos trabajando, sí. Desde el año 2004 venimos con capacitaciones, con talleres, seminarios, diplomados. Hay un avance, por cierto, muy grande. Las organizaciones, ONGs, y acá CHS es una de las organizaciones que lidera el enfoque de este tema, pero nos falta más, mucho más, para poder rescatar a una víctima, ¿no? Sabemos que en el delito de trata de personas hay dos actores fundamentales, el autor del delito y la víctima. En este caso me ha tocado hablar sobre la víctima. Tenemos definiciones. Siguiente, por favor. ¿A quién consideraríamos víctima? Luego de estas definiciones yo les voy a dar ejemplos que creo que es lo que más nos hace reconocer cuando estamos frente a un caso de víctima. La OIM nos señala que la OIM, de acuerdo a lo que es el protocolo de Palermo, las directrices que da el protocolo de Palermo, señala una definición de lo que es la trata de personas. Ya lo dijo el coronel, el protocolo de Palermo es nuestro marco internacional obligatorio porque está dentro de nuestra normatividad jurídica. ¿Quién nos dice quién es una víctima de trata de personas? ¿No? Entonces dice que aquí la persona que ha sido trasladada, captada, privada o total o parcialmente de su libertad y ha sido explotada. Las formas que nos ha señalado el coronel, cualquiera de las formas es una víctima de trata de personas. El reglamento de la ley. El reglamento, tal como la ley, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo que hemos venido trabajando. En el año 2004 se presentó el primer proyecto de ley, una de las autoras de ese primer proyecto de ley en la que habla, que no recogió la sensibilidad de algunos congresistas de esos momentos. El segundo proyecto de ley que ya se trabajó también a través del Ministerio Público, a través del grupo multisectorial y de la congresista Sacieta. Acá tenemos dos personas que son los impulsores de que se llegue a promulgar esa ley 28950. Se necesitaba personas con sensibilidad para lograr tener un marco jurídico, porque hasta antes teníamos el artículo 183 del Código Penal que hablaba de trata de personas, pero solo con fines de explotación sexual. Con la ley 28950 se modifica y se va contra la libertad en el artículo 153, tipificando la conducta de trata de personas de acuerdo a las directrices que nos daba el protocolo de Palermo. Pero esta ley va mucho más allá. Recién en Chile se ha promulgado la semana pasada, ¿no?, la ley de trata de personas. Esta ley que la consideramos parte de nosotros, por haber sido partícipes en su autógrafa, aparte de tener lo que es la prevención, la persecución, tiene un capítulo importante sobre la protección a la víctima. Además de ello, les dan mecanismos a la policía, la fiscalía, para lograr judicializar los casos. Recordemos que la trata de personas, si bien es cierto, lo vemos como un delito de lesa humanidad, pero también tenemos que verlo desde un enfoque social, mucho más que un delito, dentro de la criminalidad organizada. Por eso es que hablamos de prevención. No queremos estar los fiscales, tener ese papel de ser sancionadores. Lo que queremos es evitar que la gente sea víctima de trata de personas. Por eso todos estamos involucrados, no solo una persona, todos. Tenemos el trabajo de hormiga de poder lograr que no existan las víctimas de trata. Y si las hay, darles la protección que ellas corresponden. Porque obviamente es un trabajo que tiene la intervención de varios sectores. Y ahora, si bien es cierto, tenemos un avance muy grande desde el año 2004 hasta el 2011, sin embargo todavía no se siente de parte del Estado acciones directas, acciones efectivas, a pesar de que existe un marco jurídico importante. Por eso estamos acá, hablando de este tema, ¿no? Hasta el último día. No, que nos toque ir al cielo, pero que igual tenemos que seguir trabajando. No, pero no tenía que acabar acá.
vuelvo a decir, no solo como congresistas, sino todos tenemos trabajo y tenemos que seguir trabajando en esto. El reglamento de la ley, como dijo, ha demorado tanto tiempo para lograr esto ser aprobado, también nos da una definición de lo que es víctima de trata y recoge lo que es el tipo penal, el artículo 1 de la ley 28950, ¿no? Que es aquella que ha sido captada, trasladada, recogida, con alguna de las modalidades, engaño, violencia, para ser ¿qué? Explotada. Cualquiera de las formas que ya nos ha detallado el coronel. Y para el derecho penal, ¿quién es la víctima? Es el titular del bien jurídico al cual hay que protegerlo, ¿no? Si es que ha sido afectado. El Código Procesal nos dice la víctima es el agraviado al cual se le tiene que proteger. Pero hay instrumentos en los que nos dice que la víctima es mucho más. No solo la persona física, porque la persona jurídica no puede ser víctima de trata, sino la persona física y su entorno familiar. Porque sabemos en algunos casos que la víctima que está en una situación de trata de personas puede salir. Hubo un caso de unas 2 hermanas que fueron a buscar un trabajo a Santa Anita, donde dice esos letreros, ¿no? Agencias de empleo, como una de las modalidades de captación que señaló también. Esas 2 hermanas se van, piden trabajo y les dice, sí, hay trabajo en Arequipa, ganando 600 soles, para trabajar en un bar como meseras. Las 2 hermanas se ponen de acuerdo, dice, bueno, no tenemos trabajo acá, vámonos con ellas. Le dice, ustedes no se preocupen, si no tienen documentos, nosotros vemos la forma, porque obviamente también viajar internamente, que es diferente a la trata internacional, la facilidad de movimiento, no son muy exigentes algunas agencias de empleo en pedir de sus documentos. Entonces, estas dos señoras, una era menor de edad y la otra ya tenía 21 años, decidieron viajar a Arequipa en primera instancia para trabajar. Cuando llegan a Arequipa, les dicen que no, que tienen que ir a otro sitio mucho más alejado y escucha a una de ellas que le dicen a Puno. Entonces ahí se asusta, pero desde ese momento ellas ya están sometidas a las personas que la están llevando, con la que la acompañaba el viaje, que era una de las empleadas de la agencia de empleos. Le dicen, no se preocupen ustedes, solo es ir a Puno, porque ahí es el trabajo donde van a realizar, les vamos a pagar 600 soles y aparte la comida y todos los beneficios. Una de ellas quiso escapar, pero ya habían 3 personas que les limitaban su desplazamiento y le dijo, tú te vas de este sitio, pero nosotros sabemos que tú tienes un hijo que está en tal sitio, que está con tu mamá. Si tú no aceptas irte con nosotros, el que va a pagar las consecuencias es tu hijo. Entonces, si bien es cierto, ella podía movilizarse, sin embargo, ya tenía el que su familiar, su hijo, estaba amenazado. Esta es una forma de someter a la víctima de trata. Estas personas viajaron a Puno, pero cuando llegaron a Puno le dijeron que no eran solo en Puno, sino era Puerto Maldonado. Como saben, esos lugares, por lo que hay, las minas, las dragas que han hecho sus trabajos, existen muchos lugares en los cuales son llevadas aparentemente para trabajar como meseras, sin embargo, llegan a ser ya la modalidad de ficheras. Yo he tenido oportunidad porque como fiscal a veces uno se limita a entrevistar en ese momento a la víctima y tenemos que reconocer que no existen los funcionarios especializados con empatía necesaria para saber reconocer que si estamos frente a una víctima de trata de personas o cuando es víctima de explotación sexual, que esa persona dice, no, disculpen, es una prostituta, una trabajadora sexual y no nos metemos con ella porque ella decidió estar en ese mundo, ¿no? Sin embargo, tuve la oportunidad en estos viajes que he efectuado para los talleres de capacitación de ir a los chupódromos en Tacna. Los chupódromos son bares que están en una sola calle. He ingresado, obviamente, no como fiscal, sino como asistente social, acompañada de una asistenta, de verdad, asistenta, una psicóloga, para entender qué es lo que pasa en ese mundo, ¿no? No desde el punto de vista fiscal de sanción,
sancionar, sino saber efectivamente qué es lo que está pasando. Hemos ingresado a las 11 de la noche, en el ambiente, en el salón, había para mí unas chiquillas, diría yo casi todas menores de edad, con adultos sentados en una mesa con sus jarras de cerveza. Entonces, por cada jarra de cerveza les dan 5 soles a estas chicas para que, eso le llaman ficheras. Cuantas más jarras de cerveza consumen, tienen su dinero. Las chicas tienen que bajar, duermen en el segundo piso, les tienen habilitadas unos camarotes, donde ellas, 2 o 3 personas viven, están en un cuarto. Ellas bajan a las 6 de la tarde vestidas muy atractivamente, ropa que la misma persona que las ha captado, generalmente de las ciudades de la selva o del Cusco mismo, de Arequipa hacia Tacna, les da la ropa, pero les descuenta del dinero que van ellas teniendo, ¿no? Les dan sus alimentos y como ellas tienen que consumir, porque cuanto más consumen, más fichas pueden ganar, y me contaban algunas que incluso habían llegado a tener por semana 2,000 soles al mes, nunca iban a ganar ese dinero, obviamente, un trabajo lícito, por decirlo, ¿no? Porque generalmente son personas que no tienen la preparación, su entorno familiar es muy bajo, entonces para ellas se deslumbran. Pero llegado al mes les descuentan, si han podido salir con otra persona y no han llegado a tiempo, hay un descuento. Si utilizan el teléfono o algo sin autorización, un descuento total, al final casi no tienen nada de dinero. Pero la mayoría, sobre todo las que decían que eran adultas, reconocían que ellas estaban por su propia voluntad. Reconocían que ellas habían sido llevadas por alguna amiga, por alguna vecina, otras ya habían regresado, fue en época de vacaciones, se iban entre enero y marzo a trabajar en esos lugares para juntar un dinero para estudiar todo el año. Increíble, he encontrado 2 personas que estudiaban en San Marcos medicina, ejerciendo, ¿no? Entonces le decía, ¿pero por qué te tienes que venir hasta Tacna? Si eso lo mismo lo puedes hacer. No, porque mi familia me puede reconocer. Y yo he dicho que vengo acá a Tacna a trabajar en las tiendas, en los mercadillos, y yo regreso. Algunas también muy atrevidas, me gusta, ¿no? Pero de las menores, que yo que pasen reconocimiento para determinar su edad, ellas efectivamente habían sido llevadas también contra su voluntad, ¿no? Pero al estar en el lugar, no les queda otro remedio que adaptarse al lugar.